Muchos creen que el rosario es solo un objeto de devoción, pero el padre Leopoldo Mandić sabía que su poder iba mucho más allá. Durante la Cuaresma, advirtió sobre un peligro espiritual oculto que acecha en la noche, y la única manera de protegerse es colocando el rosario bajo la almohada antes de dormir. ¿Por qué insistió tanto en esta práctica? ¿Qué ocurre si lo ignoramos? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida y tu fe para siempre. Quédate hasta el final sin perderte ni un solo detalle, porque hay un motivo poderoso por el que el padre Leopoldo Mandić advirtió sobre el rosario bajo la almohada. Pero solo quienes vean el video completo comprenderán por qué este acto puede cambiar tu vida espiritual en esta Cuaresma. Antes de comenzar, demuestra tu fe en la protección del rosario. Si deseas recibir bendiciones y fortalecer tu conexión con Dios, dale like y suscríbete ahora. No ignores este mensaje que puede transformar tu fe. El padre Leopoldo Mandić dedicó su vida a la confesión y a la lucha contra las fuerzas espirituales que acechan a los fieles. Su conexión con lo divino era tan profunda que muchos acudían a él no solo en busca de perdón, sino también de protección. Y fue precisamente en la Cuaresma cuando compartió una advertencia que pocos comprendieron en su momento. Nunca debes dormir sin colocar tu rosario bajo la almohada. ¿Por qué insistía tanto en esto? Para comprender la importancia de esta advertencia, primero debemos recordar quién era el padre Leopoldo. Este santo sacerdote pasaba largas horas en el confesionario, ayudando a las almas a liberarse de las ataduras del pecado y a encontrar el camino de regreso a Dios. Se dice que poseía una intuición especial para detectar las trampas espirituales que muchos ignoraban. Era capaz de percibir cuando una persona estaba siendo acechada por fuerzas oscuras, incluso si ésta no era consciente de ello. En varias ocasiones, el padre Leopoldo habló sobre los ataques espirituales que ocurren en la noche. Explicaba que, cuando dormimos, nuestra mente y nuestro cuerpo descansan, pero el alma sigue despierta. Y es precisamente en ese estado de vulnerabilidad cuando el enemigo intenta acechar a los fieles. Durante la Cuaresma, un tiempo de reflexión y penitencia, estos ataques se intensifican. Es cuando más necesitamos la protección del rosario. Pero, ¿cómo puede un objeto tan sencillo como un rosario ofrecer una defensa espiritual tan poderosa? El padre Leopoldo enseñaba que el rosario no es solo un conjunto de cuentas ensartadas en un hilo, sino un arma espiritual bendecida por Dios mismo. Cada oración que se reza con fe fortalece el alma y crea un escudo de luz que impide la acción del mal. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que esta protección no se limita al momento en que lo rezamos. El rosario sigue irradiando su poder incluso mientras dormimos, siempre que esté cerca de nosotros y usado de la manera correcta. Las historias de quienes han seguido este consejo son impresionantes. Algunas personas que sufrían de pesadillas recurrentes, sensación de opresión en el pecho al dormir, o incluso la extraña sensación de ser observados en la noche, comenzaron a experimentar una paz profunda cuando colocaron su rosario bajo la almohada. Otros han contado que, desde que adoptaron esta práctica, han tenido sueños reveladores, experiencias místicas y una conexión más profunda con la Virgen María. Pero el padre Leopoldo fue más allá. No solo recomendó dormir con el rosario bajo la almohada, sino que insistió en que había una forma correcta de hacerlo. Explicó que el simple hecho de tener el rosario cerca no es suficiente. Hay un detalle crucial que muchos pasan por alto y que podría marcar la diferencia entre recibir su protección o dejarse expuesto sin saberlo. Es importante recordar que, en la historia de la Iglesia, santos y místicos han hablado sobre la importancia de la protección espiritual durante el sueño. Se dice que San Pío de Pietrelcina recomendaba a sus fieles no dormir sin hacer al menos una breve oración, pues la noche es el momento en el que el alma puede ser más atacada por el mal. En el caso del padre Leopoldo, su insistencia en el rosario bajo la almohada tenía un propósito claro: asegurarse de que los fieles no fueran sorprendidos por estas fuerzas espirituales mientras dormían. Ahora bien, si esto es tan importante, ¿por qué tantas personas lo desconocen? Uno de los mayores problemas de la fe en el mundo moderno es que muchos han dejado de creer en la batalla espiritual que ocurre a su alrededor. Se enfocan en lo material, olvidando que existe un mundo invisible en constante lucha. El padre Leopoldo
Sabía que esta era una de las grandes estrategias del enemigo: hacer que las personas bajaran la guardia, que creyeran que no había peligro, para así poder actuar sin resistencia. Pero aquellos que han seguido sus enseñanzas han notado una diferencia inmediata, no solo en la calidad de su sueño, sino en su paz interior, en su conexión con Dios y en la desaparición de ciertos temores inexplicables. Dormir con el rosario bajo la almohada es un acto de fe, pero también una barrera contra todo aquello que pueda intentar perturbarnos en la noche. En la siguiente parte, te revelaré cómo debes colocar el rosario correctamente bajo tu almohada y qué oración debes hacer antes de dormir para activar su poder protector. Porque no basta con solo tenerlo. Hay un error común que podría dejarte expuesto sin que lo sepas. Dale like si esta enseñanza está resonando en tu corazón. Comenta si alguna vez has sentido algo extraño al dormir y suscríbete ahora. No puedes perderte lo que viene. El padre Leopoldo Mandić no solo enseñó la importancia de dormir con el rosario bajo la almohada, sino que también dejó instrucciones claras sobre cómo hacerlo correctamente. No se trata simplemente de colocarlo ahí sin más, porque existe un error común que muchas personas cometen y que podría anular su protección espiritual. Este detalle es tan crucial que los fieles que lo han corregido han experimentado un cambio inmediato en su descanso, en su paz interior e incluso en su conexión con Dios. Pero antes de revelarlo, debemos comprender algo fundamental. ¿Por qué el rosario es un arma tan poderosa? El rosario es una de las oraciones más fuertes de la Iglesia Católica, y no es casualidad que la Virgen María haya insistido en su rezo en sus apariciones más importantes, como en Fátima, Lourdes y Medjugorje. En cada cuenta, en cada Ave María, se enciende una luz en el alma de quien lo reza, y esta luz actúa como una barrera contra el mal. San Pío de Pietrelcina decía que el rosario es el arma de combate más poderosa contra el enemigo espiritual, y el padre Leopoldo Mandić, con su experiencia en la confesión y en la liberación de almas oprimidas, confirmaba esta verdad. Él enseñaba que, incluso mientras dormimos, el rosario sigue protegiéndonos, siempre que esté colocado de la manera correcta y acompañado de una oración específica. Algunas personas han escuchado que es recomendable dormir con un rosario bajo la almohada, pero lo colocan sin una intención clara, sin preparación espiritual, y en algunos casos lo dejan en un estado que puede hacer que pierda su efecto protector. El padre Leopoldo advertía que un rosario roto, descuidado o sin bendición pierde su fuerza espiritual. Aunque sigue siendo un símbolo sagrado, su poder de intercesión se debilita si no ha sido consagrado adecuadamente. Por eso, el primer paso antes de dormir con él bajo la almohada es asegurarse de que esté bendecido por un sacerdote. Otro error común es dejar el rosario suelto, enredado o en el suelo cerca de la cama, lo que demuestra una falta de respeto por su significado espiritual. El padre Leopoldo insistía en que el rosario debía ser tratado con reverencia, pues es un canal directo de gracia y protección. Entonces, ¿cómo colocarlo correctamente? El padre Leopoldo enseñó que antes de acostarse, se debe tomar el rosario en las manos, hacer la señal de la cruz y rezar al menos un misterio, o si es posible, un rosario completo. Luego se recomienda recitar la siguiente oración: Señor, en tus manos pongo mi descanso. Virgen Santísima, cúbreme con tu manto, y no permitas que ninguna perturbación del enemigo se acerque a mí. Que tu rosario sea mi escudo, y que en mi sueño mi alma permanezca unida a Dios. Amén. Después de esta oración, se debe colocar el rosario bajo la almohada, en una posición ordenada y respetuosa, evitando que se enrede o se pierda entre las sábanas. Este simple acto transforma el descanso en un momento de protección y gracia. Las personas que han seguido estas instrucciones han reportado cambios notables en su vida espiritual: sueños más tranquilos, una mayor sensación de paz y, en algunos casos, experiencias profundas de fe que los han acercado aún más a Dios. Pero hay algo más. El padre Leopoldo no solo enseñó este método para la protección nocturna, también reveló un efecto oculto del rosario bajo la almohada que muy pocos conocen, pero que ha cambiado radicalmente la vida de quienes lo han practicado. En la siguiente parte, te contaré sobre este impacto inesperado y cómo, con solo unos minutos antes de dormir,
puedes recibir una bendición que fortalecerá tu fe y te acercará más a la presencia divina. Dale like si sientes la fuerza de esta enseñanza. Suscríbete para seguir descubriendo estos secretos de fe y prepárate, porque lo que viene te sorprenderá. El padre Leopoldo Mandić no solo insistió en la protección del rosario bajo la almohada, sino que también habló de un efecto inesperado que esta práctica puede generar en quienes la adoptan con fe. Para él, el rosario no era solo un escudo contra ataques espirituales, sino también un canal de gracia y revelación. Muchos fieles han compartido experiencias sorprendentes tras seguir esta enseñanza. Descanso profundo, desaparición de miedos nocturnos y hasta sueños reveladores que fortalecieron su fe. Pero, ¿cómo es posible que algo tan sencillo tenga un impacto tan grande? Dormir con el rosario cerca del corazón refuerza nuestra relación con Dios y con la Virgen María. El padre Leopoldo explicaba que, en el sueño, nuestra alma sigue receptiva a la gracia, y es un momento en el que podemos recibir inspiración, protección e incluso respuestas a nuestras oraciones. Este fenómeno no es nuevo. San Juan Bosco relató cómo algunas de sus revelaciones más importantes ocurrieron mientras dormía. Otros santos han compartido experiencias similares, en las que Dios les habló a través de sueños, ayudándolos a comprender su misión en la vida. El padre Leopoldo afirmaba que el simple acto de tener el rosario bajo la almohada puede abrir el corazón a estas experiencias. No significa que todos tendrán sueños místicos, pero sí que sentirán una transformación en su paz interior y en su confianza en Dios. Muchos creyentes han experimentado cambios notables tras adoptar esta práctica. Algunos hablan de cómo desaparecieron sus pesadillas y temores nocturnos, mientras que otros aseguran haber sentido una presencia reconfortante en sus sueños. Un caso impactante es el de una mujer que, durante años, sufría insomnio y ansiedad. Tras escuchar sobre esta enseñanza, decidió intentarlo. A los pocos días, su descanso mejoró y comenzó a sentir una paz que nunca antes había experimentado. Otro testimonio proviene de un joven que, tras alejarse de la fe, sintió el llamado a volver después de un sueño en el que la Virgen María le pedía que no abandonara la oración. Su vida cambió por completo. El padre Leopoldo siempre decía que el rosario es más que un objeto. Es un arma poderosa que sigue actuando incluso cuando no estamos conscientes. Pero hay un detalle más que pocos conocen. Dormir con el rosario bajo la almohada es una práctica de protección. Pero si se comete un error clave, su efecto podría debilitarse o incluso atraer influencias negativas. En la siguiente parte, te revelaré qué debes evitar a toda costa y cómo asegurarte de que esta práctica sea realmente efectiva en tu vida. Dale like si esta enseñanza te ha llegado al corazón y suscríbete, porque lo que viene es una advertencia que no puedes ignorar. El padre Leopoldo Mandić advirtió que el rosario bajo la almohada es una poderosa fuente de protección y gracia, pero hay un error que muchas personas cometen sin darse cuenta, anulando sus beneficios espirituales. Este error no solo impide la intercesión de la Virgen María, sino que, en algunos casos, puede abrir puertas a influencias negativas. Muchas personas piensan que basta con colocar el rosario bajo la almohada, pero olvidan algo fundamental. El rosario debe estar bendecido y en buen estado. El padre Leopoldo explicaba que un rosario roto, descuidado o tratado como un simple objeto, pierde su poder de intercesión. Es un instrumento sagrado y debe ser respetado. Si el rosario no está bendecido, es recomendable llevarlo a un sacerdote para que lo consagre. De lo contrario, se convierte en un símbolo vacío, sin la fuerza espiritual que necesitamos durante el descanso. Además, es importante recordar que el rosario no es un amuleto. No basta con tenerlo bajo la almohada si no hay una verdadera fe en el corazón. Es la oración y la confianza en Dios las que activan su poder. El padre Leopoldo siempre decía que, si dormimos con el rosario bajo la almohada pero vivimos alejados de Dios, estamos cayendo en una contradicción. Es necesario acompañar esta práctica con una vida de fe, oración y arrepentimiento. Para que el rosario bajo la almohada sea una verdadera fuente de paz y fortaleza, el padre Leopoldo recomendaba seguir estos pasos. Asegurarte de que tu rosario esté bendecido y en buen estado. Si se rompe, repáralo con devoción o consigue uno nuevo.
Antes de dormir, sostén el rosario en tus manos y reza con fe. No importa si solo puedes hacer un misterio o un Padre Nuestro. Lo importante es la intención. Al colocarlo bajo la almohada, haz una breve oración de entrega a Dios y a la Virgen María. Algo tan simple como: Madre Santísima, cúbreme con tu manto y protégeme en esta noche. Que tu rosario sea mi escudo y mi fortaleza. Amén. Vive cada día con coherencia en tu fe. No basta con un acto nocturno, sino con un verdadero compromiso con Dios. Siguiendo estos pasos, tu descanso se convertirá en un momento de gracia y protección. El padre Leopoldo Mandić nos dejó una enseñanza poderosa. Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Dormir con el rosario bajo la almohada no es solo una tradición, es una forma de demostrar nuestra fe, incluso en el momento en que somos más vulnerables. Ahora que conoces esta advertencia, depende de ti ponerla en práctica. Puede que sea el detalle que estabas buscando para encontrar la paz que tanto necesitas. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, dale like para que más personas la descubran. Comenta qué piensas sobre esta práctica y suscríbete para seguir aprendiendo sobre las grandes revelaciones que los santos han dejado para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Que Dios y la Virgen María te bendigan siempre.